Hola y bienvenidos al tercer capítulo de Mecánica Newtoniana. Bueno, el día de hoy me gustaría empezar haciendo este capítulo con una aclaración, slash corrección de errores que he cometido en el video 1 y en el video 2 de esta lista de reproducción de Mecánica Newtoniana. Bueno, el primer error que me gustaría aclarar es el de coordenadas. El del sistema de coordenadas, les había dado la definición de lo que eran las coordenadas baricéntricas. Y esa definición no es correcta para nuestro tratamiento que vamos a hacer en mecánica newtoniana. Entonces, para eso voy a empezar haciendo primero una aclaración del sistema de referencia, o sea, volviendo a dar la definición, recordándolo, y bueno, tal vez de esta forma quede un poco menos oscura la definición. Y luego de eso, pues indicaré lo que son las coordenadas en este sistema de referencia. Y luego de eso, pues indicaré un error de cálculo que cometí al final del segundo video. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a anotar por a un espacio afín. Entonces, digamos, sea A un espacio afín con E su espacio director. ¿Ya? Recordamos que los elementos de A les habíamos llamado puntos. Los representamos por, digamos, las letras O, P, Q, etcétera. Y los elementos de los habíamos llamado vectores y los representamos con una flechita encima, ¿no? Por ejemplo, U, V, W, etcétera. Entonces, si recordamos, bueno, claro, en el espacio afín como tal, no existe una idea de posición, ¿no? Puesto que son puntos en el espacio nada más. Sin embargo, nosotros habíamos visto que, bueno, existe una aplicación eh, la cual toma dos puntos de A y nos envía a un vector en E, ¿no? Y habíamos optado por esta notación, digamos, o P va a ser igual a R, ¿ya? Donde R va a ser un elemento de el espacio director, O y P van a ser elementos del espacio afín, ¿no? Ya, entonces, bueno, eh, si nosotros dibujamos los puntos O y el punto P, vemos que no conocemos como tal otra vez, vuelvo a recalcar la posición de O y de P de estos puntos. Sin embargo, conocemos la posición de P con respecto al punto O. Y bueno, esta información viene dada por el vector R. R nos da la ubicación, ¿no? De P. Entonces, entre comillas, para ubicarnos en el espacio afín, en A, solo necesitamos un punto y conocer el espacio director, puesto que para escribir los elementos de E solamente hacemos uso de las componentes a través de la base, o sea, las componentes del vector R, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya podemos dar una definición de sistema de referencia, ¿no? Entonces, tenemos que un sistema de referencia va a ser, sea A un espacio afín con espacio director con E, su espacio director, ¿no? Bueno, su espacio vectorial, ¿no? Y sea B subconjunto de E, una base de E, ¿verdad? Obviamente. Y entonces llamaremos sistema de referencia, punto. Se llama un sistema de referencia al par O B, donde O es un elemento de A, es decir, es un punto. Entonces llamaremos notación y diremos que
O es el origen, el origen del sistema. El origen del sistema de referencia. Referencia. Ya, esto que está mal escrito es sistema de referencia. A ver, sistema de referencia, ¿no? Ya, esto aquí más bien se le llama O al origen del sistema de referencia. Yo creo que podríamos decirlo un poco mejor. Eso está mal redactado. A O se le llama el sistema, se le llama el origen del sistema de referencia. ¿Ya? Ahora, entonces, vamos ahora a tomar un punto P, ¿ya? Y tenemos que R igual a OP es elemento de E, ¿ya? Donde O es el origen, ¿no? Del sistema de referencia. Y además escribimos a B de esta forma, digamos, V1 hasta, bueno, no, mejor lo voy a escribir con una notación más convencional, digamos, E1 hasta EN, la base, ¿no? Del espacio E. Entonces nosotros podemos escribir a OP igual a la suma desde I igual 1 hasta N de lambda sub I e sub I. ¿Ya? Entonces, llamaremos coordenadas a el conjunto es lambda sub I. ¿Ya? Y además estos lambda sub I son únicos. ¿Ya? Entonces, esto de aquí va a ser más las coordenadas en el sistema de referencia. Que si, por ejemplo, claro, nosotros nos ponemos a pensarlo desde el siguiente punto de vista, digamos, R va a ser OP. Digamos, esto aquí va a ser en... Voy a dibujar esto aquí un poco mejor más abajo para dejar algo de espacio. Entonces, digamos, si tenemos aquí R, eso que va a ser en R3, por ejemplo, tenemos que, esto lo podemos escribir, digamos, tomando el origen del sistema de referencia en el punto 00 y tomamos, digamos, un punto P cualquiera X, Y, Z, tenemos que OP no va a ser otra cosa que X, Y, Z menos 0, 0, 0, lo cual va a ser igual a X, Y y Z. Que si lo escribimos de esta forma de aquí, tenemos X e X más Y e Y más Z e Z, ¿no? Donde EX, EY y EZ es una base para R3, ¿ya? Y X, Y y Z van a ser las coordenadas. Van a ser las coordenadas en este caso de R, ¿no? Entonces acá van a ser las coordenadas, se van coordenadas a lambda sub I y van a ser las coordenadas del vector OP, ¿ya? Entonces, bueno, acá en este caso el vector OP va a ser el vector, le hemos llamado R, y tenemos pues que sus coordenadas van a ser X, Y y Z. Ahora, bueno, ojo, esas coordenadas van a cambiar dependiendo de dónde coloquemos el origen del sistema de referencia. Y además, también van a cambiar dependiendo de la base con la que estemos trabajando. Puesto que, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en una base, en un sistema de coordenadas que sean bueno, un sistema, sí, claro, un sistema de coordenadas cilíndricas, la base ya no va a ser X, Y y Z, sino va a ser otra base y sus escalares también van a cambiar. Bueno, entonces, claro, eso de ahí ya lo veremos un poco más adelante en este video cuando calculemos las coordenadas cilíndricas. Y
Y ya, creo que con esto, bueno, más o menos dejamos clara la idea de lo que es un sistema de referencia. Un sistema de referencia va a ser un par dada por el origen y una base. Y, y nada más. Y en cambio las coordenadas van a ser los únicos escalares, tales que se pueden escribir como esta combinación lineal, ¿no? Donde E sub i van a ser los elementos de la base. Y bueno, O sub p va a ser pues un vector, ¿no? Ya, entonces bueno, este vector que se puede escribir como esa combinación lineal, ¿no? Y creo que solamente eso. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente, al siguiente error, ¿no? Bueno, al final del segundo vídeo yo estaba intentando calcular el radio de curvatura para una curva plana, es decir, para una curva en dos dimensiones. La cuestión es que hay un error de cálculo, que no, que es un poquito grave, pero se puede salvar. Bueno, nosotros habíamos definido el radio de curvatura, o bueno, habíamos encontrado una relación para el radio de curvatura, que era de esta forma de aquí, ¿no? El módulo de la velocidad sobre el módulo de la velocidad cruz sobre el módulo del producto vectorial, mejor dicho, de la velocidad con la aceleración. Y bueno, habíamos encontrado los siguientes resultados. Habíamos dado que R punto y R2 puntos eran igual a X punto al cubo Y2 prima es Z, ¿ya? Donde Y de X es igual a Y. Y la prima dentaba la derivada con respecto a la posición. Bueno, sí, con respecto a X. Y X, en cambio, es una función del tiempo. Entonces su derivada, su punto indica la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Ya, eso por un lado. Bueno, y por otro lado, tenemos que su módulo no es otra cosa que esto de aquí. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, tenemos que el vector R punto nos había quedado x punto x más x punto y prima por ey. ¿Ok? Eso quiere decir que su módulo al cuadrado no es más que ser x punto al cuadrado más x punto al cuadrado y prima al cuadrado, o lo que es lo mismo que x punto al cuadrado por 1 más y prima al cuadrado, ¿verdad? Es decir que si nosotros elevamos al cubo, o sea, sacamos raíz cuadrada y luego elevamos al cubo, nos va a quedar solamente x punto elevado al cubo por 1 más y prima al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿no? Me parece que sí, no hay ningún error ahí. No, aquí sí hay un error. Eso sería elevado al cubo. Ya. Muy bien. Entonces ya solamente nos quedaría hacer el reemplazo. Que si hacemos el reemplazo, bueno, aquí tenemos x punto al cubo por 1 más y prima al cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Y en el denominador tenemos esto de aquí. Que en módulo solamente va a quedarnos x punto al cubo por y2 puntos, ¿no? Va por y2 prima. Entonces x punto por, bueno, aquí sí hay que dejarle, yo creo que el módulo, y2 prima. Esto con esto se va y nos va a quedar y prima al cuadrado a la 3 medios sobre el módulo. ¿Ok?
Aquí tomo solo positivo al x punto al cubo, puesto que el radio de curvatura va a ser positivo, ¿no? Y toca dejarle el módulo a y2' por el momento, porque como tal no sabemos cómo se va a ver y2'. Bueno, otra forma de escribir, digamos, esta ecuación de aquí podría ser 1 más la derivada de y con respecto de x al cuadrado a la 3 medios, y en el denominador poner el módulo de la segunda derivada de y con respecto de x, ¿no? Y claro, recuerden que esto de aquí, si lo vemos en el plano, tenemos esto de aquí. Digamos, esa trayectoria, y esto va a ser y de x, ¿no? Aquí por un lado tenemos x y acá tenemos y. Y ese sería el radio de curvatura para un punto, bueno, el radio de curvatura en general para esta curva. Y si lo queremos encontrar en un punto en particular, pues lo tenemos que evaluar en el punto de interés nuestro, ¿no? Listo, entonces con esto ya tenemos solventado ese pequeño error de cálculo que había cometido en el vídeo anterior. Entonces aquí la fórmula sigue siendo la misma, solo que espero que ahora esté más clara la forma en la que se llegó a esta ecuación de aquí, ¿no? Listo. Entonces eso por ahora y pasamos a la siguiente parte del video. Hecha la aclaración del inicio del vídeo, ahora vamos a hacer unas cuentas, las cuales van a ser útiles para este curso de física y mecánica newtoniana y en general para otros cursos, que va a ser encontrar las relaciones que existen entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas cilíndricas. En el siguiente vídeo haremos lo mismo, pero para el cálculo, pero para las coordenadas esféricas. Luego de eso, haremos un vídeo donde veamos la utilidad de estos sistemas de coordenadas, haremos algunos ejemplos donde podamos ver cuándo es necesario describir la cinemática con esas coordenadas, y ya posterior a eso podremos entrar a las leyes de Newton para que la física vaya avanzando un poco. Entonces, partamos ahora haciendo lo que tenemos previsto ahora, es el cálculo de coordenadas cilíndricas. Y para eso tenemos pues un cilindro sobre el cual hemos dibujado nuestro vector de posición R. Bueno, este vector de posición R vamos a hacer sus proyecciones sobre el plano XY y sobre el plano y sobre el eje Z, ¿no? Entonces aquí tenemos su proyección sobre el eje, sobre el plano XY, cual vamos a llamar R, y esto va a ser R de radio. Entonces cuando nos referimos al radio nos referiremos al radio de la base del cilindro. Y sobre su eje vertical se encuentra la proyección del eje Z, ¿no? De R sobre el eje Z. También tenemos una tercera coordenada, ¿no? Que va a ser su ángulo phi. Este ángulo phi se le llama ángulo azimutal y va a describir va a ser descrito desde el eje X hasta la posición del radio, ¿no? O hasta donde se encuentra el radio. Ok. Si nosotros dibujamos solamente el plano XY y ponemos nuestro vector R mayúscula, vemos que tiene unas ciertas proyecciones sobre X y Y. Y por aquí tenemos el ángulo phi. Es decir, si hacemos uso de la trigonometría, nos damos cuenta rápidamente que el X va a ser igual a R coseno de phi, Y va a ser igual a R seno de phi, y bueno, por otro lado acá tenemos que Z va a ser igual a Z. Por otro lado, tenemos que R cuadrado, haciendo uso del teorema de Pitágoras, va a ser igual a X cuadrado más Y cuadrado. Aquí no hay problemas sacando la raíz, puesto que el radio
siempre va a ser positivo, ¿no? Y si dividimos y sobre x, nos damos cuenta que las r se van a ir y se nos sobrecose anula acá la tangente. Es decir, la tangente de phi va a ser igual a y entre x. Listo. Entonces de esta forma tenemos las relaciones que nos permiten pasar de x, y z a r, phi y z, ¿no? Y viceversa. Sin embargo, esto, bueno, es bastante sencillo, seguramente alguien ya lo habrá hecho en el colegio o durante sus primeros años de geometría eh, en la escuela, ¿no? O en el colegio. Igualmente tal vez en un curso básico de física o un curso básico de matemática en la universidad. Sin embargo, eh, con esto no tenemos totalmente descritas las coordenadas cilíndricas, las coordenadas cilíndricas, las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas cilíndricas, puesto que nosotros también sabemos que existe un unitario para la posición y para las componentes que conforman esa posición. Entonces también tenemos que calcular las, los unitarios del radio, el unitario de phi y el unitario de z, que bueno, va a seguir siendo z, ¿no? Entonces aquí tenemos la opción una opción que es tal vez la más sencilla, que es la de escribir r como x e y x más y e y, y luego nosotros calcular su unitario dividiendo este vector r entre r, ¿no? Bueno, obviamente esto de aquí no es más que r coseno de phi ex más r seno de phi y. Evidentemente esto aquí nos va a dar el unitario, ¿no? Sin embargo, tal vez una segunda opción podría ser pensar en el unitario radial como el cambio de r en función del radio, ¿no? Del radio r, ¿no? Obviamente estoy aquí en módulo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque para el caso de las coordenadas esféricas nos va a resultar más fácil hacer esto de aquí que abordarlo de esta forma de acá. Sobre todo para el caso del cálculo de phi, por ejemplo, ahorita va a ser más fácil de hecho hacerlo así que hacerlo de esta forma de acá arriba, ¿no? Entonces para eso, notemos primero que si dibujamos los unitarios, nos daremos cuenta que tenemos primero el unitario en z, que se nos va a cambiar perpendicular a este, hacia afuera. Tenemos el unitario radial y perpendicular a este otro tenemos el unitario en phi, que es perpendicular a z y a r, ¿no? Bueno, entonces nosotros podemos primero darnos cuenta que Fi y ER van a cambiar también en el tiempo, por lo tanto esos unitarios de aquí no van a ir evolucionando, así como lo hacían los unitarios tangencial y normal. Y eso también tenemos que tener en cuenta al momento de determinar otras magnitudes como la posición, como la velocidad y la aceleración. Entonces, nosotros podemos escribir a R como la derivada de la posición con respecto al radio, y por otro lado tenemos la derivada, la posición con respecto al radio en módulo, ¿no? Puesto que derivar la posición con respecto al radio no nos asegura en nada que esto vaya a ser un unitario, por lo tanto tenemos que derivar su norma para tenerlo normalizado, ¿no? Entonces para esto vamos a partir escribiendo
la posición, que va a ser igual a r coseno de phi ex más r seno de phi y más z z, ¿no? Y calculemos y hagamos el cálculo de sus derivadas, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo para phi, también lo voy a hacer una vez para phi, ¿no? Entonces, la derivada de r con respecto al radio y nos va a quedar coseno de phi ex más seno de phi y 0, ¿no? Su norma al cuadrado es coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi igual a 1, ¿no? Y ahora vamos a calcular la derivada de la posición con respecto al ángulo. Esto va a ser menos r seno de phi ex más r coseno de phi y. Su módulo al cuadrado no va a ser más que r cuadrado seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Esto se hace 1 y nos queda r cuadrado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que el unitario r va a ser igual a coseno de phi ex más seno de phi y. El unitario en phi va a ser igual a menos seno de phi ex más coseno de phi y. El unitario en z, pues no queda de otra que va a ser z, ¿no? Listo. Ahora, nosotros podemos escribir esto de aquí como una matriz. Bueno, como un... lo vamos a escribir este sistema de ecuaciones como una matriz por un vector, ¿no? Entonces tenemos que ER, FI y EZ van a ser igual a una matriz que va a ser coseno de phi, seno de phi, 0 menos seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 0, 1 y por aquí tenemos EX, EY y EZ. Noten el detallito de que Fi no es más que la derivada con respecto al ángulo de ER. Esto aquí les puede recordar un poco al unitario tangencial y al unitario normal de del segundo vídeo, ¿no? O del primer vídeo, no recuerdo. Y es porque son casi lo mismo, de hecho, si nos podemos analizarlo en el plano. Bueno, nosotros sabemos que ER, FI y EZ están normalizados y forman una base para R3, al igual que EX, EY y EZ. Además, si somos observadores, permítame borrar este resultado de acá abajo. Si somos observadores, nos daremos cuenta que también tienen la misma orientación. ¿Eso qué quiere decir? Que ER, FI y EZ, y por otro lado EX, EY y EZ, si hacemos los productos vectoriales, nos daremos cuenta que nos van a dar justamente con la misma orientación. Es decir,
ER por FI nos va a dar EZ. FI por EZ nos va a dar ER. Y similarmente, de forma contraria, ER por EZ nos va a dar FI, EZ por FI nos va a dar ER, obviamente considerando los signos, y acá abajo tendremos algo similar, ¿no? Es decir, tienen la misma orientación, están positivamente orientadas, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿por qué nos sirve saberlo? Bueno, nosotros podríamos intentar arriesgarnos a calcular la, la inversa de esta matriz de aquí. No obstante, para el caso de las coordenadas esféricas, calcular la inversa va a ser un poco más complicado, puesto que la matriz no va a ser tan sencilla. Esta matriz de aquí tiene un nombre y se llama la matriz cambio de base, de cambio de base. ¿Por qué? Porque haciendo uso de esta matriz de aquí, nosotros podemos pasar de las coordenadas X, Y y Z a las coordenadas ER, F y Z. Sin embargo, ¿qué nos pasaría si nosotros quisiéramos pasar de unas ciertas coordenadas ER, F y Z a unas nuevas a las coordenadas EX, EY y EZ? La pregunta es, ¿cómo se vería esta matriz de aquí? Bueno, pues nuestro primer impulso sería justamente calcular su inversa y con eso despejaríamos EX, EY y Z. Sin embargo, con las observaciones que hicimos de que ER, F y EZ, al igual que EX, Y y EZ, forman una base para R3, tienen la misma orientación ambas bases y además están normalizadas. Esta matriz de aquí, que le vamos a llamar matriz cambio de base, obviamente le vamos a llamar también, tal vez, no sé, matriz R o algo así. Es una matriz que pertenece al grupo ortogonal. Es decir, R por R traspuesta va a ser igual a 1. Por lo tanto, R traspuesta es igual a su inversa. Y nos ahorramos el cálculo de la inversa, puesto que calcular la traspuesta es mucho más fácil que calcular su inversa, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos determinadas también las relaciones para pasar de las coordenadas ER, FI y EZ, bueno, la base ER, FI y EZ, a la base EX, EY y EZ, ¿no? Entonces aquí tenemos, aquí nos va a tener el coseno de phi, nos va a quedar aquí menos seno de phi, 0, seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 0 y 1, ¿no? Y de esta forma ya tenemos resuelto el primer problema que se nos presentaría al querer pasar de un sistema de coordenadas cartesianas a un sistema de coordenadas cilíndricas. Bueno, ahora nos podemos ya finalmente escribir la posición en coordenadas cilíndricas, que va a ser R por ER más Z por EZ. Como podrán darse cuenta, en ER tenemos información del ángulo. Es decir, nos basta conocer el vector de radio, R mayúscula, y su altura para determinar completamente la posición de la partícula en este sistema de coordenadas. Entonces, ya sabemos cómo se escriben la posición en este sistema de coordenadas. El siguiente paso sería determinar cómo se vería su velocidad. Bueno, como habíamos visto, o como había hecho mención hace un rato, este unitario radial y este unitario radial y este unitario en phi nos recuerda un poco al unitario normal y tangencial. Y habíamos visto que los unitarios normales y tangenciales van variando conforme cambiaba la posición de la partícula, ¿no? Esos varían en el tiempo. Por lo tanto, aquí pasa algo similar. Si nos damos cuenta, si la posición R cambia, también van a cambiar los unitarios. Bueno, salvo el unitario en Z, F y R van a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, previo a hacer los cálculos de las velocidades y las aceleraciones, sería conveniente determinar cuáles son sus derivadas temporales, ¿no? Entonces, primero tenemos que, de acá arriba,
que la derivada temporal de ER no es más que menos phi punto seno de phi EX más phi punto coseno de phi EY. Si nos damos cuenta y sacamos factor común phi punto, nos va a quedar que menos el seno de EX por el coseno más el coseno de EY, que eso no es más que phi. Listo. Y aquí nos tendríamos que preguntar qué es phi. Bueno, phi no es nada más que la velocidad angular, cómo cambia el ángulo en función del tiempo, ¿no? Si han tomado un curso más básico de física, pues eso es evidente. Ahora, para el caso del unitario en phi, su derivada temporal no es más que menos phi punto coseno de phi EX menos phi punto seno de phi, es decir, EY. Es decir, si sacamos factor como menos phi menos phi, punto quiero decir, y comparamos, vamos a tener que lo que sobra es el unitario en R, ¿no? Entonces, esto quiero dejar un poquito más acá abajo para que nos se monte. Listo. Oye, ya tenemos las relaciones en sus derivadas temporales. Bueno, ahora vamos a decir entonces cómo va a ser la velocidad en coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos R punto va a ser igual a R por R punto por ER más R por ER punto. Pero ER punto ya vimos que era phi punto Fi más Z punto EZ. Y listo. Obtenemos la velocidad en coordenadas cilíndricas. Bastante sencillo, la verdad. Sin embargo, su aceleración ya no va a ser una expresión tan sencillita. Entonces, a ver, veamos. La aceleración no va a ser nada más que la segunda derivada, ¿no? Entonces tenemos R2 puntos ER más R punto por ER punto, que es phi punto por Fi más R punto phi punto Fi más R phi dos puntos Fi menos, aquí va a ser menos R phi punto por Fi punto, desde aquí nos va a quedar un cuadrado, y va a quedar ER más Z2 puntos EZ. Listo. Entonces aquí mismo vamos a escribir la aceleración acá arribita. Entonces, bueno, no, mejor acá abajo mismo, para que se vea de dónde sale. Solo que dentro de este recuadro. Ya. Entonces tenemos para ER tenemos este y este. Entonces tenemos R2 puntos, un poco más abajo. R2 puntos menos R phi punto cuadrado por ER más. Ahora tenemos para Fi esos términos de aquí. Solo que
está todo bien. Entonces tenemos... Tenemos dos... No, pongamos el 2 después. Nos va a quedar R phi 2 puntos más 2 veces R punto phi punto fi más Z2 puntos EZ. Listo. Y como ya tenemos la expresión para determinar la velocidad, la aceleración, quiero decir, en coordenadas cilíndricas. Muy bien. Ya bueno, en la velocidad y en la aceleración podemos notar que ya aparece la contribución en Fi, ¿no? Bueno, entonces podemos dejar por aquí el vídeo del día de hoy. En el siguiente haremos el cálculo de las coordenadas, es el cálculo de pasar coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Y un par de ejemplos después que eso. Y con eso podremos ya dar finalizada la parte de cinemática y poder entrar ya con las leyes del movimiento de Newton. Entonces lo dejamos por aquí el día de hoy y gracias por ver.